Antes de cualquier juicio, una provocación directa, no toda decisión equivocada nace de la maldad. Algunas nacen del amor llevado al límite. Existe una línea invisible entre lo correcto y lo necesario, y casi nadie sabe dónde está, hasta el día en que la vida empuja a alguien demasiado cerca de ella. A la mayoría le gusta creer que los valores son innegociables. Que la dignidad nunca se intercambia. Que ciertos acuerdos jamás serían aceptados. Esa creencia funciona bien mientras hay opciones, tiempo y seguridad. El problema empieza cuando todo eso desaparece de golpe. Imagina ser responsable de personas que dependen de ti para todo. Imagina que el reloj no se detiene, que las puertas se cierran una a una y que la urgencia convierte los principios en un lujo. En ese escenario, la pregunta cambia. Ya no es, ¿qué es lo correcto?, sino, ¿qué hay que hacer ahora? La incomodidad de esta historia no está en el acuerdo en sí, sino en el camino que conduce hasta él. Cada peldaño es pequeño, casi justificable. Cada decisión parece temporal. Hasta que, cuando se da cuenta, ya no hay un retorno limpio posible. Aquí no existe una heroína perfecta ni una villana conveniente. Existe una mujer común, un sistema indiferente y una elección que nadie debería tener que enfrentar. Y quizá lo más perturbador sea darse cuenta de lo poco distante que está esta situación de la realidad. Porque antes de decidir qué harías tú, es necesario entender cómo ella llegó hasta allí. Ella se despertaba antes del sol porque el día no esperaba. El calor ya se anunciaba temprano, pegándose a la piel como un aviso silencioso de que el esfuerzo vendría duplicado. Trabajo duro, de esos que no rinden aplausos ni descanso, pero que sostienen lo básico, comida en la mesa, luz encendida, dignidad en pequeñas dosis. No había glamour, solo rutina. Y, curiosamente, era en esa rutina donde habitaba una cierta paz frágil, casi invisible. En aquella vida común, lo extraordinario era sobrevivir sin deberle nada a nadie. Las cuentas llegaban puntuales, como siempre, y se pagaban con malabarismos, cálculo mental y una fe obstinada de que el mes siguiente volvería a salir bien. La familia dependía de ella sin hacer ceremonia, como si fuera natural que todo se mantuviera en pie. No por maldad, sino porque alguien siempre asume ese papel y, cuando se da cuenta, ya está metido en él hasta el cuello. En el barrio, poca gente sabía su nombre. Era un rostro más entre tantos, cruzando las mismas calles polvorientas, saludando con la cabeza, siguiendo adelante. El sistema no la veía, pero sentía su ausencia cuando algo fallaba. Invisible, pero indispensable. Un engranaje pequeño que, si se detenía, haría demasiado ruido como para ser ignorado. El México real no aparece en las postales. Late en los detalles, en el autobús abarrotado, en el mercado donde el precio cambia cada semana, en el calor que cansa antes del mediodía. Allí, cada elección pesa más porque equivocarse cuesta caro. Aún así, ella seguía. No por heroísmo, sino porque nadie le había ofrecido otra opción razonable hasta entonces. ¿Había sueños? Tal vez. Guardados en un cajón mental, bien doblados, para no estorbar el presente. Soñar demasiado da trabajo cuando el ahora lo exige todo. Entonces hacía lo que muchos hacen, postergar. Un curso para después, un cambio para cuando sobrara algo, un descanso que nunca llegaba. La vida seguía funcional, no ideal. La familia, por su parte, no pedía. Contaba. Contaba con su fuerza, con su constancia, con su capacidad de resolver. Es curioso cómo la confianza de los otros puede convertirse en un peso silencioso. Nadie decía, tú eres el pilar, pero todo se vendría abajo si ella no estuviera allí, firme, sosteniendo lo que nadie más lograba. Había días buenos, sí. Risas rápidas, comidas sencillas que se volvían pequeñas celebraciones, historias repetidas alrededor de la mesa. Esos momentos daban sentido al esfuerzo. Hacían creer que todo valía la pena. Que aquella vida común, aunque dura, seguía siendo vida. Y eso bastaba, por ahora. El problema de la estabilidad frágil es que depende de demasiados factores. Basta con que uno falle y el equilibrio se convierte en recuerdo. En ese momento, sin embargo, nada parecía fuera de lugar. El cansancio era conocido, el miedo era controlable, el mañana era lo suficientemente previsible como para no asustar. Ella no sospechaba nada.
Y quizá ese haya sido el detalle más cruel, la normalidad. Cuando todo parece bajo control, la caída suele ser más alta. La rutina, que antes protegía, comenzaba a convertirse en una línea demasiado fina para sostener cualquier imprevisto. Porque, mientras ella seguía viviendo, algo ya se movía entre bastidores. Un detalle pequeño, casi irrelevante a primera vista, a punto de romper esa normalidad construida con tanto esfuerzo. Y cuando aparece esa primera señal, la vida común deja de ser refugio, se vuelve recuerdo. Ser el pilar no viene con aviso previo. Nadie entrega un manual ni pregunta si se puede con eso. Simplemente sucede. Un día, ella se dio cuenta de que no podía enfermarse, equivocarse ni detenerse. No porque fuera invencible, sino porque el engranaje dependía demasiado de ella. Cuando un pilar cede, toda la casa lo siente, aunque nadie lo admita en voz alta. La familia no veía eso como una elección. Era casi un acuerdo silencioso, ella sostiene, los demás siguen. No había reclamos explícitos, solo la certeza de que, si algo salía mal, las miradas se dirigirían automáticamente hacia ella. Resolver se volvió un hábito. Y el hábito, cuando se prolonga demasiado, se convierte en obligación. Es curioso cómo la fuerza, cuando es constante, deja de ser reconocida. Nadie elogia la columna de la casa por no caerse. Solo se la recuerda cuando amenaza con agrietarse. Y allí, incluso con pequeñas fisuras internas, ella seguía firme, disimulando el cansancio con eficiencia. Al fin y al cabo, mostrar debilidad parecía un lujo que no entraba en el presupuesto emocional. El peso no era solo financiero. Era emocional, mental, físico. Cargar expectativas ajenas cansa más que cargar bolsas llenas. Porque las bolsas pueden dejarse en el suelo por un instante. Las expectativas, no. Se pegan, acompañan, exigen presencia incluso cuando el cuerpo pide pausa. En muchos hogares, alguien asume ese papel demasiado pronto. Aprende a ser adulto antes de tiempo, aprende a calcular riesgos, a anticipar problemas. En su caso, eso se tradujo en vigilancia constante. Todo tenía que funcionar. Si algo fallaba, la responsabilidad caería sobre los mismos hombros de siempre. Lo más delicado es que nadie allí parecía tener malas intenciones. La dependencia no nace necesariamente de la maldad. A veces nace de la comodidad, de la falta de alternativas, de la repetición. Cuando alguien siempre resuelve, el entorno desaprende a resolver. Y así, el pilar se fortalece, mientras se desgasta. Ella incluso pensaba en repartir el peso. Pero, ¿cómo explicar algo que todos ya consideraban normal? Decir ya no aguanto más suena a exageración cuando, externamente, todo sigue en pie. El silencio, entonces, parecía más simple. Tragar, ajustar, continuar. Hay quien romantiza ese lugar, llamándolo responsabilidad, madurez, amor. Y es amor, sí, pero amor llevado al extremo. Amor que ignora el propio límite. Amor que sostiene incluso cuando empieza a doler. Y duele en lugares que nadie ve. La analogía de la columna agrietada no es una figura retórica. Una casa puede parecer intacta por fuera mientras, por dentro, las estructuras piden auxilio. El peligro no está en el ruido, sino en el silencio prolongado. El día en que el pilar cede, todos se preguntan, ¿cómo pasó esto tan de repente? Ella seguía adelante, aún creyendo que podría con todo. Al fin y al cabo, siempre había podido. Solo no percibía que, cuanto más sostenía, menos margen tenía para caer. Y cuando alguien vive sin margen, cualquier desequilibrio se vuelve una amenaza real. Porque el problema no es ser el pilar. El problema es cuando la vida decide poner a prueba el peso máximo que puede soportar. Y, poco a poco, algo empezaba a salirse de control. El peligro rara vez llega haciendo ruido. La mayoría de las veces se presenta como un detalle fuera de lugar, casi ignorables. Un examen que se demora, un cobro inesperado, un aviso que parece exagerado como para preocuparse. Ella lo notó, pero siguió adelante. Al fin y al cabo, quien vive al límite aprende a empujar las señales para después. Al principio, parecía algo manejable. Un contratiempo, de esos que la vida reparte sin pedir permiso.
La mente entrenada para resolver problemas entró en acción automáticamente, calcular, reorganizar, apretar aquí, aflojar allá. Nada nuevo. Nada que justificara pánico. Al menos, eso era lo que se repetía a sí misma. Pero algunos problemas no respetan el esfuerzo. No aceptan la espera. Crecen mientras intentas ser racional. Y aquella señal empezó a ganar peso, ocupando demasiado espacio en los pensamientos, apareciendo en las madrugadas, interrumpiendo el sueño con preguntas sin respuesta. Cuando la amenaza es real, el cuerpo lo siente antes de que la mente lo acepte. Una opresión en el pecho que no se va, un cansancio distinto, un miedo sin nombre. No era imaginación. Era el instinto avisando que algo estaba fuera de lo normal. Aún así, intentó mantener la rutina intacta, como si eso pudiera contener el avance del problema. La situación involucraba algo que no podía ignorarse: salud, deuda, riesgo concreto. No era un vemos después. Era ahora o ahora. Y el ahora, cuando llega sin preparación, asusta. Porque no hay un plan B visible, ni tiempo para aprender sobre la marcha. Hizo lo que mucha gente hace en ese momento: minimizó ante los demás. Dijo que todo estaba bajo control, que era solo una fase, que pronto se resolvería. No por mentir, sino por protección. Cuando todos dependen de ti, mostrar preocupación parece abrir una brecha peligrosa. El peligro real no es el problema en sí. Es la combinación de ese problema con la falta de una red de apoyo. Cuando algo amenaza a quienes tú sostienes, el miedo cambia de forma. Deja de ser personal y se vuelve colectivo. Ya no es, ¿y si sale mal conmigo?, sino, ¿y si sale mal con todos? En ese punto, el reloj empieza a correr de otra manera. Cada día pesa más. Cada decisión parece definitiva. La mente busca soluciones en lugares donde antes no se atrevería a pisar. No por desesperación irracional, sino porque las opciones convencionales ya no responden. Es aquí donde mucha gente se quiebra, no por debilidad, sino por exceso de responsabilidad. Cuando el riesgo es demasiado grande, la moral empieza a disputar espacio con la supervivencia. Y esa disputa no es justa. Cobra un precio alto, incluso antes de que se tome cualquier decisión. La primera señal de peligro no destruyó todo. Solo anunció que la estabilidad tenía fecha de vencimiento. Y, a partir de ahí, ignorar ya no era una opción. Quedaba actuar. Pero, ¿cómo actuar, si todo parecía exigir más de lo que ella tenía? Fue en ese escenario cuando decidió buscar ayuda. Ayuda de verdad. De esa que dicen que existe para quien la necesita. Pero no toda puerta abierta conduce a un camino posible. Algunas solo muestran cuán solo está alguien en realidad. Cuando el problema supera la capacidad individual, el impulso natural es buscar ayuda donde dicen que existe. Ella lo hizo de manera correcta, casi ejemplar. Recurrió a bancos, autoridades, conocidos. Siguió el guión social del haz tu parte y el sistema responde. Organizó documentos, explicó la situación, esperó en la fila. En el primer banco, escuchó términos técnicos que sonaban prometedores, pero que siempre terminaban en el mismo punto: no cumple con los requisitos. En el segundo, el discurso era más humano, pero el resultado idéntico. Faltaba garantía, sobraba urgencia. La lógica era simple y cruel: quien más necesita es quien menos puede acceder. Las autoridades escuchaban, anotaban, asentían con la cabeza. Todo muy educado. Todo muy inútil. La sensación era la de hablar con paredes bien entrenadas. Nadie decía, no me importa. Decían, lo entiendo perfectamente. Y, al final, no pasaba nada. También recurrió a los conocidos. Personas que, en otros tiempos, hablaban de solidaridad, de comunidad, de apoyo mutuo. Algunos desviaron la mirada. Otros ofrecieron consejos vacíos, de esos que alivian a quien habla, pero no resuelven nada. Todo va a salir bien, Dios sabe lo que hace. ¿Ya intentaste esperar un poco más? Esperar. Esa palabra empieza a sonar ofensiva cuando el tiempo es precisamente lo que falta. Los problemas urgentes no respetan plazos burocráticos. No se conmueven con protocolos.
Exigen solución inmediata o cobran intereses emocionales demasiado altos. Cada intento frustrado consumía más energía que el problema inicial. Porque, además de la preocupación, llegaba la frustración. La sensación de estar haciendo todo bien y, aún así, no ser suficiente. Eso corroe por dentro. Hace dudar de la propia competencia, del propio valor. Ella no pidió favores ilegales ni atajos sospechosos. Pidió lo básico, una oportunidad, un apoyo, una alternativa viable. Y fue exactamente eso lo que no encontró. El sistema funciona mejor para quien ya está de pie. Para quien tambalea, ofrece formularios. Hay una ironía amarga en todo esto. La sociedad enseña a buscar ayuda, pero castiga silenciosamente a quien la necesita. Nadie humilla de forma directa, pero la acumulación de negativas educadas crea un tipo de desgaste profundo. Un cansancio que no se cura con descanso. Con cada puerta cerrada, el abanico de opciones se reducía. No por falta de intento, sino por agotamiento de las vías legítimas. Y cuando el camino correcto se acaba, la mente empieza a mirar hacia los lados. No porque quiera, sino porque necesita. Ella empezó a comprender algo incómodo: en ese juego, la honestidad no garantizaba salida. La persistencia no garantizaba resultado. Y el reloj seguía corriendo, indiferente a la buena intención de quien estaba acorralada. Fue en ese vacío de soluciones donde surgió el silencio más peligroso de todos. El silencio en el que alguien observa. Porque cuando muestras necesidad, siempre hay quien se da cuenta. Y no todo observador tiene buenas intenciones. La parte más dura no fue escuchar un no. Fue la forma en que llegaba. Siempre acompañado de una sonrisa educada, un tono demasiado calmado, casi paternal. No había agresividad ni grosería. Y tal vez por eso dolía tanto. Era como si el dolor se disolviera en formalidad, imposible de señalar, imposible de acusar. Ella explicaba la situación una vez más, eligiendo las palabras con cuidado, como quien intenta no molestar. Del otro lado, alguien asentía, mostraba comprensión, decía que haría lo posible. Y entonces llegaba el clásico: vuelva otro día, no depende de mí, el sistema no lo permite. Frases limpias, sin culpa aparente. Este tipo de rechazo tiene un efecto curioso. No genera rabia inmediata. Genera duda. Hace que la persona se pregunte si pidió demasiado, si explicó mal, si se equivocó en algún detalle invisible. La humillación no grita. Susurra. Y por eso se infiltra con más facilidad. Es como intentar gritar bajo el agua. La boca se abre, el aire se acaba, y ningún sonido llega a donde debería. Ves a la gente mirando, pero nadie escucha de verdad. El esfuerzo es real, la desesperación también, pero todo parece amortiguado por una capa gruesa de indiferencia educada. Nadie allí la trató como menos humana. La trataron como número, como caso, como un protocolo más. Y eso, poco a poco, va empequeñeciendo a alguien por dentro. No porque haya sido atacada, sino porque fue ignorada con amabilidad. Una amabilidad que no resuelve nada. Empezó a medir cada pedido. A justificarse incluso antes de hablar. A sentir vergüenza por necesitar. Ese es uno de los efectos más crueles de la humillación silenciosa: hace parecer que la necesidad es un defecto de carácter. Como si necesitar fuera sinónimo de incompetencia. El cuerpo también reacciona. Hombros encogidos, voz más baja, mirada que evita el enfrentamiento. No por sumisión consciente, sino por desgaste. Cansa luchar cuando cada intento termina en el mismo lugar. Cansa explicar cuando nadie tiene una intención real de ayudar. Con el tiempo, empezó a salir de esos lugares con la sensación de estar pidiendo algo incorrecto, aun sabiendo que no lo estaba. La dignidad no fue arrancada de una sola vez. Fue siendo erosionada poco a poco, en cada conversación que terminaba sin solución. Este tipo de humillación no deja marcas visibles. No genera historias dramáticas. Pero moldea decisiones. Cuando alguien aprende que pedir ayuda duele, empieza a aceptar cosas que antes rechazaría sin pensarlo dos veces. Y es exactamente ahí donde el peligro aumenta. Porque mientras ella se encogía, intentando no incomodar,
otros observaban con atención. Gente que no ofrece formularios. Ofrece atajos. Y sabe muy bien el valor de la urgencia ajena. Cuando todas las puertas legítimas se cierran con educación, el mundo informal empieza a parecer accesible. No correcto. No justo. Pero disponible. Y alguien ya estaba esperando el momento justo para acercarse. Existe un momento en que la necesidad deja de ser invisible. Empieza a notarse en la mirada, en el cuerpo cansado, en la prisa fuera de lugar. Y cuando eso ocurre, alguien siempre lo percibe. El sistema observa, pero no para ayudar. Observa para medir, calcular, evaluar hasta dónde puedes llegar. No es un personaje único ni una figura caricaturesca. A veces son varias personas, en distintas formas, todas con el mismo olfato afinado. Saben identificar la urgencia como quien identifica una debilidad en un juego. No por crueldad gratuita, sino por costumbre. Así es como funcionan. Estas figuras no aparecen de repente. Ya estaban allí, circulando, escuchando conversaciones, conectando puntos. Sabían cuánto ella necesitaba incluso antes de que lo dijera. Lo sabían porque la gente desesperada deja rastros. Y quien vive de eso aprende a leer esas señales. Lo más perturbador es que, cerca de ellas, ella no necesitaba explicar demasiado. No tenía que justificarse. Por primera vez, alguien parecía entender exactamente la magnitud del problema. Esa comprensión inicial crea una falsa sensación de alivio. Por fin, alguien ve. Pero esa mirada no es neutra. Evalúa riesgos y beneficios. Mide cuánto estás dispuesta a ceder. Cuánto aguantas. Cuánto temes perder. Es una lectura fría, eficiente, casi profesional. Nada allí es improvisado. El sistema formal exige papeles. El informal exige silencio. Y para quien ya está cansada de hablar sin ser escuchada, el silencio empieza a parecer un acuerdo aceptable. Nadie pide documentos. Nadie pregunta demasiado. Todo fluye demasiado rápido como para parecer incorrecto de inmediato. Ella sintió la alerta interna. Esa sensación de que algo no estaba del todo bien. Pero el problema mayor gritaba más fuerte. Cuando la urgencia domina, el instinto de supervivencia suele vencer al instinto moral. No por elección consciente, sino por agotamiento. Estas figuras no se presentan como villanos. Al contrario. Usan un tono calmado, un lenguaje sencillo, incluso una empatía ensayada. Dicen entender, dicen haber visto casos parecidos. Crean un ambiente donde la necesidad no es juzgada, solo utilizada. El sistema que observa sabe esperar. No fuerza. Deja que la persona llegue sola a la conclusión de que esa puede ser la única salida. Y cuando esa idea se instala, la mitad del trabajo ya está hecha. Ella aún no sabía el precio. Pero ya sentía que esa ayuda venía con condiciones no dichas. Algo en el aire. Algo pesado. Aún así, por primera vez en días, había una posibilidad concreta frente a ella. Y así es como empieza. No con amenaza. No con violencia. Sino con atención. Con escucha. Con la ilusión de elección. Porque el verdadero peligro no está en quien impone, sino en quien ofrece cuando ya no quedan alternativas. Al principio, todo venía envuelto como un favor. Palabras suaves, casi acogedoras, elegidas con cuidado para no asustar. Nadie decía exactamente qué quería. Se hablaba de un modo, de un arreglo, de resolver rápido. Las expresiones vagas tienen esa ventaja, permiten que la mente complete los vacíos con esperanza. Ella escuchó promesas sin forma definida. Nada estaba garantizado, pero todo sonaba posible. El tono era de quien extiende la mano, no de quien cobra. Y después de tantas puertas cerradas, ese gesto parecía demasiado raro como para rechazarlo de inmediato. No había presión directa. Al contrario. Decían que podía pensarlo, que no había prisa. Una ironía cruel, considerando que el tiempo era exactamente lo que ella no tenía. Ese tipo de falsa calma confunde.
hace parecer que la decisión aún está bajo control. El discurso era siempre el mismo: esto es solo entre nosotros, nadie necesita saber, es más simple de lo que parece. La simplicidad suele ser un argumento poderoso cuando la vida está demasiado compleja. Cuanto más cansada está una persona, más atractiva suena cualquier cosa que prometa menos desgaste. Ella intentaba entender los límites de ese acuerdo invisible. Preguntaba sin preguntar, probaba respuestas, observaba reacciones. Todo se decía a medias. Como si el verdadero trato solo pudiera existir después de un consentimiento implícito. Esa ayuda no venía con recibo, ni contrato, ni explicación clara. Venía con cercanía. Con la sensación de que alguien por fin estaba del mismo lado. Y eso crea un vínculo peligroso, porque la confianza, cuando nace de la necesidad, suele ser ciega. Una parte de ella sabía que los favores grandes rara vez son gratuitos. Pero otra parte, exhausta, quería creer que quizá allí hubiera una excepción. Al fin y al cabo, el mundo ya había sido demasiado duro. Tal vez, esta vez, no sería diferente. La ambigüedad era estratégica. Nada explícito, nada que pudiera rechazarse de inmediato. La propuesta real quedaba flotando en el aire, esperando el momento adecuado para revelarse. Hasta entonces, todo parecía solo conversación. Este tipo de ayuda no empuja. Tira despacio. Hace que la persona se acerque por cuenta propia. Cuando se da cuenta, ya está demasiado cerca como para fingir que no entendió lo que está en juego. Ella aún tenía elección. Técnicamente. Pero las elecciones nebulosas suelen ser las más crueles, porque no permiten una negativa clara sin sensación de culpa. Rechazar significaba volver a la desesperación inicial, ahora con una alternativa casi al alcance. Y fue en ese clima de promesas vagas y silencios calculados que el verdadero precio empezó a tomar forma. No anunciado, sino insinuado. Y cuando finalmente apareció, ya no dejó espacio para fingir que solo se trataba de ayuda. El momento no llegó con un impacto teatral. No hubo amenaza ni un cambio brusco de tono. Se dijo casi como quien comenta el clima, con una naturalidad calculada. El acuerdo, por fin, tomó forma. Y cuando eso ocurrió, el aire pareció volverse más pesado, como si el cuerpo hubiera entendido antes que la mente. No se presentó como una imposición. Nadie dijo, o esto o nada. Fue peor. Se planteó como lógica. Como una consecuencia inevitable de la ayuda ofrecida. Algo del tipo: así es como funciona, siempre ha funcionado, no hay otra manera. Cuando una propuesta se disfraza de normalidad, desarma la resistencia. Su silencio duró más que cualquier respuesta verbal. No porque no tuviera que decir, sino porque todo lo que había que decir ya estaba demasiado claro. Ese era el punto sin retorno de la conversación. El instante exacto en que la ilusión del favor se deshace. El precio no estaba en el dinero. El dinero, ella habría intentado conseguirlo de cualquier otra forma. El precio era íntimo, profundo, atravesaba valores, límites, identidad. Y es precisamente por eso que fue tan difícil de escuchar. No atacaba solo el cuerpo, golpeaba a quien ella era. La crueldad del acuerdo estaba en la forma en que se presentó, como una elección racional. Casi matemática. Un intercambio simple, decían. Un sacrificio puntual por un bien mayor. Cuando alguien reduce la dignidad a una ecuación, el daño ya está hecho antes de la decisión. Sintió vergüenza incluso antes de responder. No porque fuera culpable, sino porque comprendió el lugar en el que había sido colocada. Un lugar donde su urgencia se convertía en moneda. Donde su necesidad justificaba lo injustificable. Hubo un segundo en el que todo pareció distante. La sala, las voces, su propio cuerpo. Ese alejamiento es común cuando la mente necesita ganar tiempo para procesar algo demasiado grande. El shock no grita. Anestesia. Rechazar significaba perder la única salida concreta que quedaba. Aceptar significaba cruzar una línea que nunca imaginó cruzar. No había opción limpia. No había elección sin un costo alto. Solo pérdidas en formatos distintos. Lo más perverso es que, en ese momento, nadie parecía villano. Todo se decía con calma,
casi con comprensión. Como si el peso de la decisión fuera exclusivamente suyo. Como si el contexto no hubiera empujado cada paso hasta allí. Y entonces quedó claro, el acuerdo no trataba de ayuda. Trataba de poder. De quién decide cuando alguien ya no tiene margen. Y, frente a eso, el cuerpo empezó a reaccionar de maneras que la mente aún no lograba nombrar. Antes de que cualquier pensamiento se organizara, el cuerpo respondió. Un nudo en el estómago, la respiración corta, las manos frías. No fue drama, fue instinto. El cuerpo suele ser más honesto cuando la mente todavía intenta negociar con la realidad. Reconoce el peligro sin necesitar argumentos. Sintió vergüenza, pero no esa vergüenza superficial, social. Era algo más profundo, casi físico. Una sensación de invasión inminente, de pérdida de territorio interno. No porque fuera débil, sino porque entendía exactamente lo que estaba en juego y eso pesa más que el miedo a lo desconocido. El asco apareció mezclado con el miedo. No dirigido a alguien en particular, sino a toda la situación. A la idea de tener que aceptar algo que hiere valores para evitar un dolor aún mayor. El cuerpo rechaza ese tipo de conflicto, porque sabe que no hay una victoria real ahí. Mientras tanto, la mente intentaba racionalizar. Buscaba justificaciones, escenarios alternativos, cualquier resquicio lógico que aliviara el impacto. Ese retraso mental no es cobardía. Es autoprotección. Cuando la decisión amenaza la identidad, el cerebro desacelera para no quebrarse del todo. Se dio cuenta de que, si aceptaba, perdería algo que no se recupera con el tiempo. Pero también percibió que, si rechazaba, perdería personas, estabilidad, quizá todo lo que había estado protegiendo hasta entonces. El cuerpo temblaba no por la elección en sí, sino por la imposibilidad de salir ilesa. Hay decisiones que no piden coraje. Piden una resistencia emocional extrema. Porque ninguna opción preserva la integridad completa. El cuerpo siente eso como un duelo anticipado. Algo va a morir ahí, independientemente del camino elegido. La respiración se volvió pesada. El tiempo pareció extraño, estirado. Segundos demasiado largos para un silencio demasiado corto. Ese desajuste es típico cuando la realidad supera lo que se estaba preparada para enfrentar en esa etapa de la vida. No lloró. No gritó. El cuerpo entró en modo de contención. Cuando el dolor amenaza con desbordarse, se contiene. Porque aún no es hora de caer. Todavía hay algo que proteger. Este tipo de reacción deja marcas invisibles. Aunque nadie las vea, el cuerpo recuerda. Registra el momento en que la persona entendió que no estaba eligiendo lo que quería, sino lo que dolía menos en ese momento. Y fue exactamente ahí donde la decisión empezó a tomar forma. No como deseo, sino como necesidad. Porque cuando el cuerpo ya ha entendido que no hay una salida limpia, la mente solo acompaña. Y el siguiente paso ya no sería sobre lo correcto o lo incorrecto, sino sobre supervivencia. La elección no se presentó como una elección. Llegó como un callejón estrecho, donde avanzar o retroceder llevaba a pérdidas distintas, pero igualmente dolorosas. No había un camino seguro, solo grados de daño. Cuando es así, la moral deja de ser guía y se convierte en un peso extra. Salvar la propia dignidad o salvar a la familia. Poner esas dos ideas en la misma frase ya parece injusto. Como si fueran equivalentes, como si una pudiera sustituir a la otra sin dejar rastro. Pero, en ese momento, el mundo exigía exactamente eso, un intercambio que nunca debería haber sido propuesto. La analogía era cruelmente simple. Solo existía un chaleco salvavidas. Flotaba allí, al alcance de las manos, pero no alcanzaba para todos. Alguien se quedaría sin él. Y ella sabía exactamente quién sería, independientemente de la decisión tomada. Mucha gente imagina que las decisiones difíciles vienen acompañadas de claridad moral. Como si, en el fondo, la persona supiera qué hacer. La verdad es menos elegante. En situaciones extremas, la claridad desaparece. Lo que queda es cálculo emocional y urgencia. Pensó en la familia, no como un concepto abstracto, sino en rostros específicos, rutinas, dependencias reales. Pensó en lo que pasaría si fallaba.
Pensó en el después, en el silencio, en las consecuencias que caerían sobre todos, no solo sobre ella. Al mismo tiempo, estaba la conciencia de lo que se perdería por dentro. Algo que no aparece en extractos bancarios ni en informes médicos. Algo que cambia la forma en que una persona se mira al espejo. La dignidad no se recompone con el tiempo del mismo modo que los problemas prácticos, pero eso rara vez entra en la cuenta cuando el riesgo es inmediato. Esta es la parte que pocos entienden, no se trata de valentía o debilidad. Se trata de una prioridad forzada. Cuando el mundo reduce tus opciones, también redefine tus criterios. Lo correcto se vuelve un lujo. Lo necesario se vuelve ley. Se dio cuenta de que cualquier decisión sería juzgada por quienes nunca estuvieron allí. Por quienes siempre tuvieron más de un chaleco a su disposición. Pero, en ese espacio estrecho, la opinión externa no salvaba a nadie. La elección imposible no pide aplausos ni comprensión. Ocurre en silencio, dentro de alguien que sabe que será cobrada por algo que nunca tuvo libertad real de decidir. Eso no disminuye el dolor. Solo lo explica. Lo más duro es entender que, a partir de ahí, nada volvería a ser simple. Incluso eligiendo lo mejor, algo quedaría atrás. Algo que ya no cabía en la versión de ella que sobreviviría. Y cuando ese entendimiento se asentó por completo, la decisión dejó de ser pensamiento y se volvió acción. No dramática, no heroica. Simplemente inevitable. Porque el siguiente paso ya no sería elegir, sino atravesar. No hubo una escena impactante ni palabras finales cargadas de peso simbólico. La aceptación llegó casi banal, y eso fue lo que más asustó. Ninguna lágrima cayó en el instante decisivo. Ningún discurso interno intentó justificar. Solo un silencio denso, seguido de un gesto mínimo que selló todo. El cuerpo estaba allí, presente, pero algo dentro cruzaba una frontera invisible. No era valentía. Tampoco era rendición total. Era cruzar porque quedarse quieta dolía más. A veces, aceptar no es estar de acuerdo, es simplemente dejar de resistir lo inevitable. Percibió que había cruzado un límite interno que no tenía nombre. Un punto en el que no existe retorno a la versión anterior de sí misma. No porque quisiera cambiar, sino porque ciertas decisiones reconfiguran quién eres, independientemente de la intención. Nada a su alrededor parecía distinto. El mundo siguió funcionando con normalidad, el ruido de la calle, la gente pasando, el tiempo avanzando. Esa normalidad es cruel. Hace parecer que no ocurrió nada importante, cuando en realidad todo cambió por dentro. No hubo una sensación inmediata de alivio. ¿Quién espera? Eso nunca ha estado allí. Lo que llegó fue un vacío contenido, una especie de suspensión emocional. Como si la mente necesitara apagar una parte de sí para poder seguir funcionando. No pensó en el futuro en ese momento. Pensar demasiado habría sido insoportable. El foco se estrechó en el ahora, en el siguiente paso, en lo que había que hacer para que aquello valiera la pena, al menos para los demás. Lo más extraño es que no hubo sensación de decisión concluida. Solo la certeza de que algo fue entregado y no sería devuelto. Cuando la decisión nace de la urgencia, no cierra ciclos. Abre heridas silenciosas. Aceptar no significó entender. No significó estar de acuerdo con la lógica del mundo. Significó simplemente seguir viva dentro de las posibilidades que quedaban. Eso no vuelve la decisión bonita. La vuelve humana. Salió de allí diferente, aunque nadie lo notara. El peso ya no estaba en la indecisión, sino en la conciencia de lo que se había hecho. Y ese peso no se comparte con facilidad. Porque el acuerdo no terminaba en ese instante. Apenas comenzaba. Y las consecuencias no suelen pedir permiso para llegar. Mucha gente cree que el peor momento es el de la decisión. Rara vez lo es. El verdadero impacto llega después, cuando el silencio se instala y ya no hay nada que resolver, solo convivir. El acuerdo terminó en un papel invisible, pero siguió resonando en los días siguientes. Las consecuencias no aparecieron de forma explosiva. Llegaron en pequeños detalles, noches mal dormidas, pensamientos que volvían sin aviso, un cansancio que no se explicaba solo por el cuerpo. La familia estaba a salvo. El problema inmediato, resuelto.
Pero dentro de ella, algo seguía en alerta constante. La culpa no venía como una acusación directa. Era más sutil. Surgía en momentos banales, cuando todo parecía demasiado normal para lo que había sido atravesado. La mente se preguntaba si el precio había sido demasiado alto, aun sabiendo que, sin ese paso, el costo habría sido otro. No podía hablar de eso. No porque alguien lo prohibiera, sino porque ciertas experiencias no encuentran una escucha adecuada. Explicar exigiría exponerse demasiado. Y exponerse parecía peligroso, casi como reabrir la herida sin garantía de cuidado. El silencio se volvió compañía. No cómoda, pero constante. Se sentaba a su lado en las comidas, aparecía antes de dormir, acompañaba cada momento en que la vida seguía su curso aparentemente intacto. Por fuera, todo funcionaba. Por dentro, el peso era solo suyo. Hay un tipo de soledad que nace exactamente así, cuando cumples tu papel, resuelves el problema, salvas lo que había que salvar y nadie percibe el costo. La ausencia de reconocimiento no duele por vanidad, sino por invisibilidad emocional. Se preguntaba si sentir eso era ingratitud. Al fin y al cabo, el objetivo se había alcanzado. Pero los sentimientos no obedecen a la lógica. La mente entiende el por qué, pero el cuerpo sigue reaccionando al cómo. Las noches eran las peores. Sin distracciones, los pensamientos ganaban volumen. El cerebro revisaba la decisión en cámara lenta, buscando alternativas que no existieron. Ese ejercicio no resuelve nada, pero insiste en repetirse. Aún así, ella seguía. Porque no había espacio para derrumbarse. El mundo no se detiene para quien carga culpa silenciosa. El día siguiente siempre llega, exigiendo presencia, funcionalidad, continuidad. El acuerdo no terminó cuando acabó porque dejó marcas que no aparecen en extractos ni en informes. Marcas que solo quien las atraviesa reconoce. Y, tarde o temprano, alguien de fuera empezaría a notar algo distinto. No todos con empatía. Algunos, con juicio. Y es en ese punto donde la historia cambia de tono. Porque cuando lo que se hizo sale del campo del secreto, el mundo suele ser menos comprensivo que las circunstancias que empujaron la decisión. Cuando algo escapa del silencio, el mundo no pregunta por el contexto. Pregunta por el acto. Y lo hace rápido, con frases cortas y certezas demasiado largas. Si alguien lo descubre, la curiosidad no viene acompañada de escucha. Viene cargada de conclusiones previas. Nadie quiere saber el camino recorrido. Quiere saber el punto final. ¿Cómo pudiste? Siempre es más cómodo que te llevó hasta ahí. El juicio externo ahorra empatía. Simplifica historias complejas en etiquetas fáciles de digerir. La hipocresía social entra en escena con toda su fuerza. Personas que nunca tuvieron que elegir entre lo correcto y lo necesario se colocan como jueces morales. Hablan de valores como si existieran fuera de la realidad material, como si la ética no estuviera atravesada por las circunstancias. Ella percibió que, para muchos, el sufrimiento previo ya no contaba. Todo lo que vino antes de la decisión fue borrado. Solo quedó el gesto final, aislado, distorsionado, arrancado del contexto que lo volvió inevitable. Hay una comodidad perversa en condenar. Quien juzga se siente auténticamente del lado correcto de la historia. No necesita preguntarse qué haría en esa situación, porque cree sinceramente que nunca lo haría. Esa creencia protege el ego, no la verdad. Las miradas cambian antes que las palabras. Un silencio distinto, un distanciamiento sutil, comentarios atravesados. El juicio rara vez llega de forma directa. Se infiltra, crea clima, aísla. Y el aislamiento duele casi tanto como la decisión original. Lo más cruel es que nadie ofrece una alternativa retroactiva. Nadie dice que se podría haber hecho diferente, de forma concreta. Solo señalan el error, como si eso resolviera algo. La crítica sin responsabilidad es solo vanidad moral. Ella aprendió, entonces, que a la sociedad le encantan las historias de superación limpias. Aquellas en las que nadie se ensucia, nadie cede, nadie cruza límites. Las historias reales, llenas de contradicción, incomodan demasiado. Aún así, siguió adelante. No porque estuviera en paz, sino porque detenerse no borraría el pasado.
El juicio externo no cambiaba lo que se había hecho, solo añadía más peso a algo que ya era difícil de cargar. Y, frente a eso, una pregunta empezó a resonar con más fuerza que cualquier crítica externa. Una pregunta que no buscaba aprobación social, sino identidad. Porque, al final, el juicio más difícil no venía de los demás. Venía de dentro. Después de que el ruido externo disminuye, queda el eco interno. Y es insistente. La pregunta no llega formulada de manera clara, pero gira alrededor de todo: ¿sigo siendo la misma persona? ¿Sigo mereciendo respeto? ¿Aún puedo mirarme sin desviar la mirada? Esas dudas no gritan, pero tampoco descansan. Ella se dio cuenta de que la identidad no es algo fijo. Se mueve según las decisiones que la vida impone. Aún así, hay un dolor particular en sentir que algo esencial fue desplazado. No arrancado del todo, sino empujado a un rincón difícil de alcanzar. La mente intenta comparar versiones de sí misma. La de antes, con los límites intactos, y la de ahora, moldeada por la urgencia. Ese ejercicio no trae respuestas, solo nostalgia de una inocencia que no regresa cuando se entiende demasiado sobre el mundo. En algunos momentos, se preguntaba si habría actuado distinto en otro contexto. Con más tiempo, más apoyo, más opciones reales. La respuesta casi siempre era sí. Y eso dolía, porque dejaba claro que la decisión no nació del deseo, sino de la falta de alternativas. Esa pregunta interna no busca absolución. Busca sentido. Porque aceptar que todo se hizo, porque era necesario, no borra el impacto emocional. Solo organiza el caos en algo soportable. Empezó a percibir que el respeto propio no desaparece de una vez. Queda herido, sensible, exigiendo cuidado. No se reconstruye con discursos motivacionales, sino con pequeños gestos de reconexión consigo misma. Había días en los que se sentía fuerte por haber sobrevivido. En otros, débil por haber cedido. Esa oscilación es parte del proceso, aunque nadie enseñe cómo atravesarlo. La sociedad exige coherencia emocional, pero ignora la complejidad del trauma silencioso. La pregunta que no calla no pide una respuesta inmediata. Acompaña, observa, madura. A veces cambia de forma. Pero nunca desaparece del todo, porque marca un punto de inflexión interno. Ella entendió, poco a poco, que no necesitaba responder esa pregunta al mundo. Necesitaba responderse a sí misma, en el tiempo posible. Sin prisa, sin castigo adicional. Y mientras esa respuesta no llegaba, algo mayor empezaba a dibujarse: la comprensión de que algunas decisiones no definen quién es alguien, sino que revelan hasta qué punto el contexto puede empujar a una persona al límite. Y esa comprensión preparaba el terreno para una verdad aún más dura, que estaba a punto de emerger. La verdad no llegó como una revelación liberadora. Llegó seca, sin consuelo, difícil de tragar. Algunas decisiones no se toman con libertad. Se toman con urgencia. Y eso lo cambia todo, aunque poca gente acepte ese matiz. La libertad presupone opciones reales. Presupone tiempo para pensar, margen para equivocarse, espacio para retroceder. Cuando nada de eso existe, el nombre de lo que ocurre no es elección, es reacción. Una respuesta extrema a un escenario igualmente extremo. Ella entendió que al mundo le gusta simplificar decisiones complejas porque eso mantiene la ilusión de control. Si todo es elección, entonces basta con elegir bien. Pero la vida no funciona así cuando la urgencia aprieta el cuello y el mañana amenaza con no existir. La verdad dura es que el amor, llevado al límite, puede empujar a alguien a lugares impensables. No por desvío moral, sino por prioridad absoluta. Proteger a quien se ama, a veces, exige pagar precios que nadie debería tener que pagar. Eso no convierte la decisión en algo bello. No romantiza el sacrificio. Solo coloca las cosas en su lugar correcto, el de la realidad. Donde personas comunes hacen lo mejor que pueden con los recursos que tienen, en el tiempo que se les da. Ella percibió que muchas historias juzgadas como fallas individuales son, en realidad, fallas colectivas. Fallas del sistema, del apoyo, de la estructura. Pero es más fácil señalar a una persona que enfrentar un problema mayor. La verdad dura también es que no existe un manual para este tipo de situación. Nadie enseña cómo atravesar decisiones sin salida.
Se aprende viviendo, errando, sobreviviendo. Y quien nunca estuvo allí habla con demasiada convicción sobre lo que haría. Ese entendimiento no trajo paz inmediata. Trajo lucidez. Y la lucidez duele. Pero también libera, porque desplaza la culpa del carácter al contexto. No como excusa, sino como una explicación honesta. Ella empezó a mirar su propia historia con mayor complejidad. Sin absoluciones fáciles, sin condenas automáticas. Solo con conciencia. Y la conciencia cambia la forma en que se mira el mundo y a los demás. Porque, después de comprender esto, se vuelve imposible juzgar historias ajenas de la misma manera. Algo se rompe. Algo madura. Y cuando esa percepción se instala, abre espacio para una reflexión mayor, que no termina aquí. Después de todo esto, la pregunta ya no es sobre ella. Es sobre quién está mirando. ¿Cuántas decisiones cotidianas se juzgan sin conocer el camino que llevó hasta ellas? ¿Cuántas historias se reducen a una etiqueta porque entender requiere más esfuerzo que condenar? Tal vez el mayor aprendizaje aquí no sea sobre la moral, sino sobre la conciencia. Sobre darse cuenta de que la vida real rara vez ofrece elecciones limpias. Y que, muchas veces, lo que parece incorrecto a la distancia fue lo único posible de cerca. Eso cambia la forma de mirar a los demás y, sobre todo, de mirarse a uno mismo. La invitación ahora es simple, pero exige coraje, antes de juzgar, investigar. Antes de señalar, preguntar. Antes de afirmar yo jamás haría eso, reconocer que nadie sabe quién será cuando todas las salidas se cierren al mismo tiempo. ¿Qué harías si estuvieras sin tiempo, sin apoyo y con todo en riesgo? ¿Qué valores resistirían? ¿Cuáles caerían primero? Y, más importante aún, ¿en qué tipo de persona te convertirías después? Si esta historia te sacó de la comodidad y te hizo pensar de otra manera, aplícalo fuera de aquí. En conversaciones, en opiniones, en juicios silenciosos. Cambiar la mirada ya es una forma poderosa de cambiar la vida. Y si quieres seguir reflexionando sobre decisiones humanas, límites morales e historias que nadie gusta de contar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. El próximo vídeo te llevará aún más lejos, a un lugar donde la culpa no nace de un error, sino de algo que nunca fue una elección.